¿Por qué he dicho croissant? Si el croissant es francés. Ah, sí, bueno. Eh, Está bien, me sirve de muleta para que hable de la Alianza Francesa, no, del Teatro de la Alianza Francesa, del TAF. Esa aventura comenzó en 1969. Perdón, sí, el 69. No el 71, 70, no, 69, 68. Los primeros contactos en 1968. ¿Por qué? Porque dentro de ese grupo que amábamos el jazz, teníamos un amigo que venía de vez en cuando, que se llamaba Rafael Peñaranda. Y la hermana de Rafael Peñaranda llegó de Francia. Y como de costumbre, los bolivianos siempre hacemos fiestas cuando te vas, cuando llegas, cuando estás, cuando no estás. Siempre hay una excusa para hacer una fiesta. Y entonces estaba ahí la hermana del Rafael, y como de costumbre siempre, por más que tenga un nombre, siempre llamamos la hermana de. Entonces las conoció a la hermana de Rafó, ¿sí? Nunca van a decir su nombre, de la Claudia o Margarita o lo que sea. Siempre va a ser la hermana de, no sé por qué. Es un fenómeno y nada que ver con el machismo, no me vengan con esas macanas. ¿Ya? Pero en la casa de la hermana del Rafo, que también era la casa del Rafo, hicimos una fiesta, un bailongo, que llamamos en la época. Y en ese bailongo, como ella estaba llegando de Francia, entonces puso guañitos, taquiraris, cuecas y demás. Y también música francesa. Pero lo peor de todo es que puso un disco de Jacques Brel. Y ese fue mi primer encontrón con Jacques Brel, con el Ne me quitte pas de Jacques Brel. Y mi afición por la canción francesa y la aproximación hacia un mundo francés, más o menos, por intermedio de la hermana del Rafo Peñaranda. Como éramos amigos con la hermana del Rafo Peñaranda, ella también tenía ya sus contactos aquí en el mundo francés, porque ella había estudiado allá, había egresado allá y demás cuimas, ¿no? Oh, oui, oh, oui. Yo lo único que comprendía era oh, oui, oh, oui. Pero está bien, parece que era bien escuchar el oh, oui en vez de no. Siempre es mejor el oui que el no. Y ella me puso en contacto con el director de la Alianza Francesa, un tipo macanudísimo, ¿no? Y comenzamos a charlar, le dije que yo formaba parte del elenco del Teatro Experimental Universitario, y a él le interesaba porque adoraba el teatro. Y me dijo, sí, del teatro universitario, ¿de qué manera podemos montar el matrimonio del señor Mississippi, de Bertolt Brecht? Yo le dije, no sé, no tenemos el texto ni nada. Sí, tendríamos que ver la manera de montar esa obra porque a mí me encanta. Y nos hicimos amigos de Pierre Simandre. Iba yo algunas veces a la Alianza y le propuse un taller. Y daba un tallercito chapchoso, pero no era mi meta principal hacer el taller ese, porque yo ya estaba en el teatro de la universidad, en el teatro experimental. Pero el contacto ya estaba hecho. Y nos llevamos muy bien con el Pierre Simandre. Hasta que pasa el tiempo, yo daba unos tallercitos de teatro ahí, y mi amigo Víctor Ordóñez daba cursos de charango. O sea que habíamos abierto una pequeña brechita
de introducir algo cultural en la Alianza Francesa. Listo. Y la vida continuó. Continuó hasta 1970, en que llegó el golpe de Banzer. No llegó el golpe de Banzer, sino Banzer y Andrés Selig hicieron un golpe, para mí, uno de los más sangrientos de todos los golpes de Estado de la historia de Bolivia. No porque lo hizo además protegido por el MNR y por Falange Socialista Boliviana. Pero me estoy saliendo de mi tema. Es que da rabia a veces recordar esas cosas y hay que decirlas. La consecuencia, se cerró el Teatro Experimental Universitario. ¿Por qué? Porque decían que aparte de Teatro Experimental Universitario éramos el grupo armado de la universidad. Y sí, eso era verdad, porque como yo había sido militar antes, entonces manejaba a la gente instrucción de orden cerrado, y cómo se camina en la calle cuando uno está armado, cómo se hace, cómo se avanza, cómo se dice, cómo se hace, y cómo se muere también. Bueno, el de morir no por mi parte, ¿no? Pero ver cómo mueren tus compañeros. Y se cerró el teatro universitario, experimental universitario. Bueno, entonces dije, tengo que continuar porque el teatro es mi meta, mi vida, yo creo que nací teatrero desde el principio. Y fui a lo de Pierre Simandre y le dije, mira, se ha cerrado el Teatro Experimental Universitario, entonces, ¿qué podemos hacer con la Alianza Francesa? Y él me dijo, yo tengo el local, les doy el local, ahí hacen teatro y se acabó, eso es todo, me dijo. Es bien facilito. ¿Y cuál es el local? El Tambo, pues. El que está en la calle Ingavi, esquina Pichincha. Ah, sí, claro, pero eso no es de actividades culturales francesas. Sí, pero no funciona. No funciona. Hemos tratado de que funcione, no funciona. Entonces, ¿qué te parece si hacemos un proyecto? Está bien, le dije. Pero primero, entonces, vendré con gente que está tan interesada como yo para formar algo en la Alianza Francesa, y a la siguiente reunión, que fue al día siguiente, creo, fui con Pepe Reyes, con José Reyes Ríos y con Augusto Jáuregui. Fuimos entre los tres, hablamos con Pierre Simandre y ahí de nuevo saltó el matrimonio del Mississippi. Y le dijimos, sí, ya, bueno, vamos a montar el matrimonio del señor Mississippi. Y firmamos imaginariamente un acuerdo en el que el teatro iba a funcionar en el local que era de los franceses, que se llamaba El Tambo, creo. Y le dije, ok, la única condición se va a llamar Teatro de la Alianza Francesa, nos dijo. Pues no importa, claro, genial. El local es de la Alianza Francesa, es normal que se llame Teatro de la Alianza Francesa. Y le pusimos como nombre TAF, Teatro de la Alianza Francesa. Genial, hicimos una buena inauguración, la prensa sacó algunos artículos, la escuela de teatro se abre en la calle Pichincha, esquina Ingavi, el TAF, el Teatro de la Alianza Francesa, y así recomenzó nuestra vida teatral. Comenzamos los talleres, yo era encargado de expresión corporal y de pronunciación, ejercicios de la voz y de cuestiones. El Pepe era el más pensador que otra cosa, él daba clases más o menos de escritura, el negro de preparación física, el negro Jáuregui, ¿no? Augusto Jáuregui, y para de contar éramos los tres.
En el interín llegó otro que se plegó al TAF, era Juan Fernández. Juan Fernández, loco, estaba llegando de Checoslovaquia, era loco, pero loco al estilo de nosotros que estábamos haciendo teatro, que era una locura, y él también esa línea, y se plegó a la Escuela de Teatro de la Alianza Francesa, Teatro de la Alianza Francesa, TAF, y comenzamos a montar una obra, Dique Seco, de Miguel Ángel Asturias. Sí, pero teníamos que montar el matrimonio del señor Mississippi. Sí, pero no podemos porque se necesita gente y tiene que ser gente ya formada y demás. Entonces, como estamos comenzando, vamos a montar esa obra que nos la mostró Pepe Reyes, ¿no? Dique Seco de Miguel Ángel Asturias. Había gente, se plegó otra gente como una amiga que después se fue a Cochabamba, muy buena actriz que hizo de Serva Turcople, era su... y vinieron un grupo de músicos y nos dijeron, estamos interesados en hacer teatro. Sí, pero ustedes son músicos. Sí, pero estamos interesados en hacer teatro. Qué bien, genial. Entonces, vengan, plieguense a este proyecto. Y se pliegan y estos eran los grillos. En esa época eran los crickets, que después cambiaron a los grillos, que es lo mismo solo que en inglés y en español. Y los que cantaban después, tengo la tarana con el vestido negro, patatí, patatá. Buen grupo de rock, y participaron como músicos, pero también como actores en algunas piezas que habíamos montado. Entonces comenzamos el ensayo de Dique Seco. Yo hacía de Italo Picciardino, un marinero italiano, ¿no? Hasta que un día que estaba paseando por la calle Mariscal, Avenida Mariscal Santa Cruz, esquina Genaro San Ginés, se aparece un amigo. Me llama y me dice, Guido, este amigo se llamaba Luis Uría de la Oliva, hijo de uno de los masacrados junto a Gualberto Villarroel. Luis Uría de la Oliva. Su hijo estaba en el curso de mi amigo Henry Jordán, del americano, y que estaban estudiando medicina, y por ese intermedio éramos también amigos. Y se me acerca y me dice, Guido, tienes que desaparecer, tienes que irte de La Paz, tienes que irte hoy día mismo, porque te ven en la calle y ya, listo, se acabó lo que se daba. Y yo le dije, hoy día, le dije, pero estoy... No, hoy día, tienes que irte a donde sea, a la China, al Japón, a Viacha, a Oruro, donde sea, pero tienes que desaparecer, porque esta noche va a haber no sé cómo se llaman, rastrillajes, cuando salen los canas y te buscan, así. Ya, bueno, le dije. Y me dijo, aquí hay una lista de los que están buscando y los van a agarrar, en la calle los ven y les pegan un tiro. Ok. Me muestra la lista, lo conozco, tac, ya, de eso me ocupo yo, voy a contactarme para que se vaya. Listo, eso es lo que hice y después, ¿qué hago? ¿Y ahora qué voy a hacer con mi papel? Dije, bueno, le voy a ir a hablar a Sergio Medinaceli, porque Sergio Medinaceli estuvo en el Teatro Experimental Universitario, pero ya no estuvo en el Teatro Alianza Francesa.